Then I give the floor to the distinguished representative of Freedom House. Muchas gracias, señor presidente. Soy Rosa María Payá y vengo de Cuba. En el 2002, a través de una recolección forzosa... Hello. We have point of order. Cuba, you have the floor. Gracias, señor presidente. Intervenimos en estos momentos sobre una cuestión de orden en virtud del artículo 113 del Reglamento de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En estos momentos estamos escuchando a una supuesta representante de la llamada organización no gubernamental Freedom House. Sin embargo, la información pública que existe sobre esta persona y organización nos indican que no es miembro de la misma. Por tal motivo, en virtud del artículo 7 del Reglamento del Consejo de Derechos Humanos, mediante el cual se indica que la participación de las ONG se basará en las disposiciones, en particular la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social de 25 de julio de 1996 y las prácticas observadas por la Comisión de Derechos Humanos, pedimos que se revise inmediatamente la acreditación de esta persona y se garantice que la misma se ha hecho acorde a los procedimientos establecidos. Muchas gracias. I now give the floor to the distinguished representative of Venezuela. Sí, gracias, presidente. Venezuela apoya la intervención realizada por la delegación cubana y en la misma línea que la delegación de la Federación Rusa. La verdad es que no se trata de un asunto que tenga que ver con la libertad de expresión, como lo pudo señalar alguna delegación acá en esta sala. Se trata de una cuestión de mero procedimiento. El sistema de Naciones Unidas se ha dado sus propias reglas para normar la actividad dentro de estos foros y la participación, importante por supuesto, pero al fin y al cabo que se debe ceñir a las reglas como estamos ceñidos todos. En ese sentido, pues debemos corroborar que las reglas establecidas para la intervención en estos foros se cumplan exhaustivamente. Por eso es que Venezuela apoya el punto de orden expresado por la delegación cubana. Gracias, presidente. I now give the floor to the distinguished representative of Bolivia. Gracias, señor presidente. Bolivia se adhiere a la moción de orden de la honorable misión de Cuba. No se encuentra en debate la expresión de libertad, la cual está garantizada. Lo que nos adherimos es a la concordancia con las reglas procesales y en resguardo de los procedimientos de acreditación. Gracias, señor presidente. Thank you very much. Let me remind the distinguished representatives about rules and practices governing the accreditation of individuals as NGOs representatives. At the outset, let me emphasize that this responsibility rests with the NGO representative. The Secretariat has a responsibility to prevent access to UN premises by any person without valid accreditation. An accreditation is valid and allows access to the Council premises when it is granted to an NGO in consultative status with the ECOSOC. Complaints against NGOs' behavior and conduct should be forwarded directly to the NGO Committee of ECOSOC. The Secretariat has verified on the basis of the records of the NGO Liaison Office and the Department for Economic and Social Affairs in New York that the concerned individual has indeed been authorized to represent the NGO which has ECOSOC status. With this, I give back the floor to the Speaker. Gracias, señor presidente. En el 2002, a través de una recolección forzosa de firmas, el gobierno cubano cambió arbitrariamente la Constitución para otorgar carácter irrevocable al sistema económico, político y social dirigido por el Partido Único Comunista. El sistema electoral es también de candidatos únicos, lo que limita la competitividad e impide de ello a los ciudadanos elegir a sus representantes. Hace más de 57 años que el pueblo cubano no elige libremente. ¿Quién puede hoy negarle el derecho a decidir a los cubanos?
Pido a este Consejo de Derechos Humanos y al presidente de los Estados Unidos, que será bienvenido a mi país la próxima semana, que apoyen el derecho de los cubanos a decidir el sistema en el que quieren vivir a través de la realización de un plebiscito vinculante, como expresión de un principio universal, la libertad de elegir. Hoy sabemos que Harold Cepero y Osvaldo Payá, mi padre, Premio Sájarov del Parlamento Europeo y 5 veces nominado al Premio Nobel de la Paz, fueron asesinados en un hecho provocado por agentes de la seguridad del Estado. We have a point of order again. Cuba, you have the floor. Señor presidente, creo que nuevamente debemos intervenir en virtud del artículo 113 del reglamento de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La oradora está abusando de las reglas de este Consejo y en particular de lo establecido en la resolución 1996/31 del ECOSOC. Las acusaciones sin fundamento de este representante contra mi país son una contravención de dicha resolución. Recordamos el párrafo 57A, en el que se determina que una ONG con carácter consultivo no debe desarrollar un cuadro sistemático de actos contrarios a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, incluidos actos no fundamentados o motivados políticamente contra Estados miembros de las Naciones Unidas que sean incompatibles con dichos propósitos y principios. Eso es lo que hemos observado en estos momentos, por lo que le pedimos que llame a la oradora al orden y que se atenga a las reglamentaciones existentes. Por cierto, señor presidente, hemos observado que la oradora, antes de empezar a hablar, había tirado fotos, y aquí tenemos una prueba de ello, de los miembros de este Consejo. Al mismo tiempo estaba filmando videos. Ahí hay una señal que evidencia que eso no se puede hacer en esta sala. Por lo tanto, es una violación también de las normas y reglamentaciones que existen en este Consejo. Y le pedimos a usted que llame la atención sobre esto, no solo a esta ONG, sino también a las demás. Muchas gracias. Thank you very much. I give the floor to the distinguished representative of the United States. Thank you, Mr. President. Once again, without addressing the substance of the Speaker's statement, we are of the opinion that what we have heard so far is addressed to the subject matter at hand, and we request that you allow the Speaker to finish her presentation. Thank you. Give the floor to the distinguished representative of Venezuela. Presidente, gracias. Venezuela apoya la moción de orden presentada por la delegación cubana. Presidente, no se trata del hecho de que una ONG o no tome o no la palabra, se trata de que hay normas de procedimiento, normas que de alguna manera tienen que cumplir, son normas que los Estados nos dimos y que tenemos que respetar entre nosotros y los Estados. No se trata de que nosotros no consintamos la participación de las ONG en este foro, no es muy importante. El punto es que las reglas están hechas para todos por igual, sobre todo las reglas que norman el decoro y la conducta que deben observar en estos foros. Eso por un lado. Quisiera llamar la atención de la Presidencia que la delegación cubana ha hecho una denuncia de la violación de las normas que se preservan en esta sala sobre la seguridad de sus miembros. Y nos gustaría que la Presidencia de alguna manera se pronunciara al respecto. Comprendemos que es un hecho que está más allá, que está reñido con lo normal que debemos nosotros tolerar en estos espacios. En ese sentido, le invito a que retire la palabra de la ONG y continúe con el debate. Gracias, presidente. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Canada.
Thank you, Mr. President. As noted by our colleague from Venezuela, the rules of procedure must be followed, and we ask that the President respect the rule that civil society are able to participate and engage in dialogue here in the Council room, and that we respect the rule that provides that and civil society is able to take the floor. So we believe that the statement should not be interpreted or misconstrued because civil society may be raising concrete examples, and that this speaker be able to complete its presentation. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Pakistan. Thank you, Mr. President. We would once again like to support Cuba. We need to understand that the point of order was meant not to discredit the NGO or not to say that it has no right to speak. What Cuban delegation has raised is that the representative is not duly accredited by the NGO which has given it the floor to speak. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of Germany. Thank you, Mr. President. We attach a high importance to the voice of civil society. We believe that the presentation of concrete examples of human rights violation under this agenda item is legitimate. States that would disagree with the contents of an intervention could make use of the right to reply. Thank you, Mr. President. I now give the floor to the distinguished representative of the Republic of Korea. Thank you, Mr. President. The importance of civil society's role in promoting the work of the Council cannot be overemphasized. In this sense, we would like to echo the remarks made by Netherlands, Canada, the United States, and Germany on having this NGO finish the presentation. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Once again, I support the point of order raised by delegation in Cuba, and through you, we request that the Council goes with line with the rule of procedures. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Nous souhaiterions réitérer la position déjà évoquée par certaines délégations et souhaiterions souligner l'importance de la participation des ONG dans le travail de ce Conseil. Et nous demandons donc que l'ONG en question puisse terminer sa déclaration. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much. Human rights situations do not arise in a vacuum, and it is important to address human rights issues in their proper context. At the same time, all speakers are expected to address the relevant agenda item. As long as the speaker is addressing human rights issues relevant to the agenda item under consideration, he or she may refer to specific situations by way of example or illustration. We are in the general debate under item 4, so speakers are expected to raise issues or comment on human rights situations that require Council's attention, including a human rights situation at the country level. Due note has been taken of the comments made. And as far as pictures are concerned, please note that only duly accredited media representative may take photos. Having said that, I invite the speaker to resume her statement. Thank you. Muchas gracias, señor presidente. Hoy soy una hija huérfana por causas de la represión del gobierno cubano, que castiga las propuestas y el pensamiento plural. Las autoridades golpean y detienen damas de blanco y activistas pro democracia, mientras coaccionan y amenazan a otros. Mi familia y yo fuimos amenazados de muerte después de mi intervención en este foro en el año 2013. Señor presidente, por favor, detengan la impunidad del gobierno cubano. Ayuden a salvar las vidas de quienes pacíficamente defendemos los derechos humanos y la democracia en Cuba. Y a la delegación de la tiranía cubana les decimos que pueden callarme a mí, pero no pueden callar la verdad. We have point of order. I give the Cuba the floor. Gracias, señor presidente. Nuevamente nos vemos en la obligación de intervenir sobre una cuestión de orden en virtud del artículo 113 del reglamento. Hemos escuchado al orador referirse en un lenguaje irrespetuoso hacia el gobierno cubano.
Esto es una clara violación de las disposiciones de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 60251, que dio origen a este Consejo, la que indica que la labor de este órgano estará guiada por los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad. Al tiempo que estamos de acuerdo en que se respete la libertad de expresión y la libertad de estar en desacuerdo con la política de un país, el carácter y la integridad de las delegaciones y de los gobiernos de los estados no pueden ser cuestionadas. Por tal razón, y como ha sido establecido en la práctica de este órgano, no estamos inventando nada, le pedimos que exija a la oradora utilizar un lenguaje adecuado, acorde con las normas de este Consejo. Muchas gracias. Thank you. Venezuela. I now give the floor to the distinguished representative of Venezuela. Presidente, de acuerdo con las atribuciones asignadas por este Consejo a la Presidencia o a su Presidencia, de velar porque se respeten las normas de procedimiento, Venezuela está preocupada, considera que es inconcebible el lenguaje empleado por la oradora a referirse a un Estado soberano en este foro. Entiendo, comprendemos y nos preocupa que expresiones como las utilizadas pongan en tela de juicio la honorabilidad de este cuerpo. En ese sentido, quiero dejar clara expresión de que no se trata de vulnerar la libertad de expresión de nadie, se trata de cumplir con el reglamento de este Consejo. La experiencia en este cuerpo es no tolerar bajo ningún concepto expresiones indecorosas, repito, expresiones indecorosas que lesionan la honorabilidad de los miembros de este cuerpo y de este cuerpo en su conjunto. Por las razones que les estoy legando, presidente, y en consecución con sus atribuciones, Venezuela solicita que retire la palabra del orador y le dé paso al nuevo orador para seguir con este debate. Muchas gracias, presidente. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of the United States. Thank you, Mr. President. Once again, without reference to the substance, rather the relevance of the Speaker's statement, we ask that you please give her last 12 seconds to complete her statement. Who? Finished? Thank you very much. Again, we are in the general debate on the item 4, titled Human Rights Situations That Require Council's Attention. So as long as the Speaker remains within the parameters of this agenda item, I think she has the right to speak. But at the same time, I'd like to call on everybody to adhere to language that is commensurate with the dignity consistent with the discussion on human rights. Thank you very much. I now give the floor to the distinguished representative of Institute for Women's Studies and Research. Mr. President, one of the severe global problems is systematic violence against women and children in every armed conflict. This brutality is done with the main aim of ethnic cleansing. Only vigorous approach and serious political will of the international community could be highly effective in preventing from committing inhuman acts against women and children during conflicts. Whether there is an armed conflict, women and children are the most vulnerable groups suffering the most. At present, they are the caught in the crossfire in the Middle East,